empresario debe conocer esas situaciones o esas causas que pueden conllevar a que la empresa desaparezca dentro de su ejercicio o desarrollo social. Las causas de crisis tienen diversos componentes y diversas características. Una de ellas es que es insuperable. Quiere eso decir que el empresario de manera individual o de manera aislada no lo puede superar, sino que requiere necesariamente el apoyo de sus acreedores. Y adicionalmente, las causas de crisis tienen consecuencias o efectos de orden económico. Cuando una empresa no puede atender sus obligaciones, como por ejemplo no pagar a sus proveedores, a su vez esas empresas proveedoras no pueden pagar los salarios de sus trabajadores, ni la seguridad social, ni los créditos que han tomado con la banca. Eso, por supuesto, encarece el crédito y genera una dificultad de orden social y económico que en el ámbito de la insolvencia se denomina el tsunami concursal. Es decir, que hay un efecto dominó de las causas de crisis que van traspasando diversas entidades de orden social y económico. Adicionalmente, las causas de crisis bien pueden ser internas o pueden ser externas. ¿De qué depende de ello? De que concurra la voluntad del empresario en la generación de las mismas. Es decir, las causas internas dependen necesariamente de un comportamiento empresarial. A manera de ejemplo, cuando se contrata personal que no tiene la experiencia suficiente, cuando no se tienen políticas administrativas, contables, financieras, de ventas, cuando no se tienen planes de negocio bien integrados, cuando no se tienen políticas de postventa, pues por supuesto que esas circunstancias afectan la buena marcha de la sociedad, mientras que las causas externas no dependen de la voluntad del empresario, sino que por regla general son impuestas. Es decir, por ejemplo, las políticas monetarias las impone el Estado, las fluctuaciones de las tasas de cambio, aspectos de orden natural como fuerza mayor o caso fortuito, son circunstancias que externamente pueden generar y conllevar a situaciones de crisis. Fíjense ustedes cómo la Ley 222 de 1995 establece cuáles son las principales obligaciones de los representantes legales y administradores de las empresas. Y tal vez su principal obligación es salvaguardar el patrimonio social, porque para ustedes debe conocerse que el patrimonio de una sociedad se constituye en la prenda general de los acreedores, es decir, en la garantía de sus créditos, en la garantía de sus obligaciones. Y es por eso que entonces vamos a hablar sobre la oportunidad en las causas de crisis, es decir, aquellos aspectos indicativos para un empresario de cuando su unidad de explotación económica no está marchando como correspondería a una empresa con buen nivel de crecimiento. El no pago oportuno de los salarios, el no pago oportuno de la seguridad social, la imposición de multas y sanciones de parte de autoridades estatales, la existencia de procesos ejecutivos o de cualquier otra índole. Esa situación ya es un primer indicio de que la empresa está en lo que se conoce como la fase de preinsolvencia, y es el momento idóneo
adecuado para que se haga un par en el camino y se adopten las medidas y los correctivos que permitan afrontar, pero también superar esas causas de crisis. Normalmente, una empresa que se encuentra en dificultad económica y cuando desconoce de la existencia de procesos de orden recuperatorio, llega a situación de liquidación. Su patrimonio se ve absolutamente menguado porque los activos son insuficientes para cubrir sus pasivos. Y en ese orden, entonces, más del 80% de las empresas que llegan a liquidación lo hacen no tanto porque esas causas de crisis eran tan graves, sino más bien por el desconocimiento de la existencia de aquellos procesos que, reitero, tienen como finalidad principal recuperar empresas viables. Y entonces aquí ya me tengo que ubicar en el segundo componente de esta charla: los procesos recuperatorios, los procedimientos que desde antaño, específicamente Ley 222 de 1995, la Ley 550 de 1999 y la Ley 1116, filosóficamente han considerado siempre que a través de los procesos recuperatorios se pretende la protección del crédito, la generación de empleo y la salvaguarda y protección de empresas con carácter de viabilidad. Y por supuesto, el principal gestor de apoyo para la superación de situaciones de crisis debe ser el Estado. ¿Y el Estado por qué? Porque ni al Estado ni a la sociedad le conviene que una empresa llegue a situación de crisis, porque por supuesto se afecta de manera preponderante el empleo. Cuando el empresario ha logrado identificar las causas de crisis y considera que el único camino viable para la recuperación de su compañía es un proceso de esta naturaleza, deberá proceder de la siguiente manera. Lo primero es que existen unos presupuestos de admisión a un proceso de reorganización. ¿Qué quiere eso decir? Que no cualquier empresa, que no cualquier sociedad puede enmarcarse o protegerse o salvaguardarse a través de un proceso de reorganización. Solamente lo podrán hacer aquellas empresas que se encuentren en una de las dos siguientes situaciones. La primera de ellas, que estén en cesación de pagos. La segunda, que estén en incapacidad inminente para atender sus obligaciones. ¿Qué significa cada una de ellas? La primera, cesación de pagos. Cuando la empresa tiene dos o más obligaciones vencidas frente a dos o más acreedores por un término superior a 90 días, o cuando existen dos o más procesos de ejecución en su contra y que en ambos escenarios el pasivo sea cuando menos superior al 10% del pasivo total. Ahí se cumplirán ya uno de los dos presupuestos de admisión al proceso de reorganización. Y el segundo evento, la incapacidad inminente de pago. Es decir, a hoy la empresa está atendiendo el 100% de sus obligaciones, no tiene vencimientos de ninguna índole, pero revisando sus históricos de ventas, sus flujos de caja, se logra determinar que muy seguramente en los siguientes 2 o 3 meses entrará en cesación de pagos. En consecuencia, la ley aquí lo que ha considerado es que el empresario tiene la posibilidad de adelantarse, anteponerse a una situación de agudeza de su crisis
empresarial. Otros supuestos de admisión son, en términos generales, los siguientes: llevar contabilidad regular de sus negocios, no permitir que venza el término para enervar las causales de disolución, estar inscrito ante la Cámara de Comercio, renovar su matrícula mercantil. Es decir, si cumple con estos presupuestos, ya está o con un paso adentro dentro de un proceso de reorganización. Y adicionalmente entonces entraría ya en una etapa de presentación de la solicitud de reorganización. Es decir, lo planteamos de la siguiente manera: satisfechos los presupuestos expuestos, indicados, entonces, y tomada la decisión de superación de crisis a través de un proceso de reorganización, debe presentarle a quien se denomina el juez del concurso. En otros países como en España, el juez de la quiebra. Y a la Superintendencia de Sociedades entonces deberá presentarle una solicitud de admisión a un proceso de reorganización, a la cual deberá acompañar documentos como los siguientes: los estados financieros básicos respecto de sus 3 años inmediatamente anteriores, los estados financieros básicos con corte al mes inmediatamente anterior a la fecha en que pretenda hacer la solicitud. A manera de ejemplo, si una solicitud se pretende presentar en el mes de diciembre, primeros 15 días de ese mes, quiere decir que tendrá que presentar estados financieros básicos respecto de los 3 años anteriores y hasta el 31 de octubre del mes inmediatamente anterior al mes de diciembre. Adicionalmente, tendrá que presentar un inventario de sus activos y un inventario de sus pasivos. Y documento muy importante: las causas de crisis, es decir, por qué se encuentra en situación de insolvencia. Adicionalmente, deberá presentar un plan de negocios, documento también transversal dentro de todo proceso de reorganización. ¿Por qué razón? Porque el plan de negocios es ni más ni menos que el documento a través del cual la empresa considera el mecanismo idóneo para superar las causas de crisis. Adicionalmente, deberá presentar un flujo de caja en donde se señale con precisión cómo atenderá las obligaciones hasta ese momento insolutas. Y por último, deberá presentar un proyecto de graduación y calificación de créditos, que no es nada distinto a ese documento en virtud del cual se le dice a la Superintendencia de Sociedades y al grueso de los acreedores qué es lo que está debiendo, en qué cuantías y a quiénes se los está debiendo. Una vez ocurre esto, es decir, se hace la presentación de la solicitud a un proceso de reorganización, aproximadamente pasan entre 30 y 45 días para que, en la medida en que no haya requerimiento de parte de la Superintendencia de Sociedades sobre algún punto específico de la información, se estará entonces en lo que se denomina la admisión al proceso de reorganización. Y la admisión no es nada diferente a un auto en virtud del cual la Superintendencia de Sociedades admite a esa empresa solicitante al proceso de reorganización. Y fundamentalmente en ese auto se imponen una serie de cargas y una serie de órdenes. Eso me permite entonces hablar de manera muy rápida sobre los efectos de la reorganización, de una empresa que ha ingresado a reorganización. Y voy a referirme específicamente a 2 o 3. Uno de ellos es que el empresario deberá comunicar a todos sus acreedores sobre la iniciación del proceso, pero también absolutamente a todos los juzgados de la ciudad donde se esté radicando el proceso. ¿Y esto para qué? Normalmente una empresa en reorganización es porque está atravesando situaciones de crisis y
muy seguramente tiene procesos ejecutivos en su contra. En consecuencia, a través de esta información a los juzgados, los procesos ejecutivos quedan inmediatamente suspendidos y deberá incorporarse dentro del proceso de reorganización. Y hasta aquí quiero precisar respecto de los procesos ejecutivos, porque ya en la parte final de esta charla haré una precisión un poco más amplia sobre el tratamiento de los procesos ejecutivos. Tal vez el efecto más importante de un proceso de reorganización es que inmediatamente se entra en esta clase de procesos, es la ley la que le prohíbe directamente a la empresa realizar los pagos de las obligaciones anteriores. En consecuencia, si una empresa que llega a esta situación de insolvencia y tiene salarios insolutos, si tiene aportes a la seguridad social no cubiertas, impuestos, obligaciones con las entidades financieras, con sus proveedores, no las podrá seguir pagando. Es la ley, artículo 17 de la ley 1116, la que expresamente se lo prohíbe. Efecto fundamental. Otros aspectos procedimentales de un proceso de esta naturaleza. Cuando la empresa ha sido admitida y le ha informado al grueso de sus acreedores, viene una etapa de discusión frente a las obligaciones presentadas. Habrá posibilidades de que algún acreedor considere que el valor que a él se le pretende reconocer dentro del proceso no es. O se podrá presentar el caso de que hayan acreedores que no fueron relacionados dentro del proceso. Entonces, esa es una etapa de discusión que en últimas finaliza con un auto que profiere la Superintendencia de Sociedades, que se denomina el auto de graduación y calificación de créditos y derechos de voto. Documento, pues por supuesto importante, porque es en últimas el que señala qué es lo que la empresa debe, a quién se lo debe, y empieza desde ese momento un término de 4 meses, para que el empresario deudor inicie las conversaciones con sus acreedores para alcanzar la firma del acuerdo. Y respecto de un acuerdo de reorganización, baste sencillamente con señalar lo siguiente. ¿Dónde se realizan las reuniones? Es una de las preguntas que ordinariamente nos hacen en esta clase de charlas. El lugar es lo de menos. Lo importante es que se consideren los flujos de caja que permitan proponer fórmulas de pago coherentes. ¿Qué es en últimas un acuerdo de reorganización? Un nuevo negocio, en donde si el empresario es hábil y está bien asesorado, perfectamente podrá salvar su compañía a través de un planteamiento conservador de cómo va a atender sus obligaciones. Lo voy a explicar a través de un ejemplo. Los pasivos de una empresa llegan a 5.000 millones de pesos y le debe a sus trabajadores 200. Con la DIAN tiene obligaciones pendientes diferentes a las retenciones de carácter obligatorio por valor de 500 millones de pesos. A las entidades financieras les debe alrededor de 2.000 millones de pesos y el restante se lo debe a sus acreedores o proveedores. Pues entonces, como lo indiqué al exponer los efectos de la reorganización, en donde decíamos que el empresario por prohibición legal no podía atender esas obligaciones, no podía seguir pagándolas, precisamente por esa razón, porque tendrá que negociar con sus acreedores unas nuevas condiciones de pago. Y entonces se podrán conocer tantos acuerdos como necesidades tenga la empresa, siempre y cuando se pueda obtener que los acreedores en sus mayorías apoyen a la compañía. Y cuando hablamos de mayorías, quiere decir que debe haber naturalmente un 100% de acreencias.
se requiere para la aprobación de un acuerdo de reorganización una mayoría simple, 50% más 1. ¿Qué pasa con el restante que no vota o que no acompaña a la empresa? Por ministerio de la ley quedan vinculados, quedan obligados a los efectos pactados en el acuerdo. Un banco, el mayor acreedor de la empresa, no estuvo de acuerdo con el apoyo porque plantean para el pago de su acreencia 2 años de gracia, 0 intereses y empezar a pagar en cuotas a 5 años. El banco puede perfectamente decir que no le interesa en los términos en que le plantean el acuerdo, pero hay mayorías que la dan los quirografarios y los otros acreedores. En consecuencia, el banco no tiene nada que hacer distinto a ¿qué? A aceptar los términos en que fue planteado el acuerdo. Una vez la empresa cuenta con las mayorías para efectos de presentarle su acuerdo recuperatorio a la Superintendencia de Sociedades, llega la etapa final de todo proceso de reorganización, que es una audiencia que se denomina de confirmación del acuerdo, en donde la Superintendencia de Sociedades verifica la legalidad del mismo, es decir, que dentro del acuerdo se den las mayorías, que efectivamente no se esté excluyendo a ningún acreedor, que exista respeto por la prelación legal. ¿Qué quiere eso decir? Que usted no podrá en su acuerdo recuperatorio cancelar primero a los bancos que a los acreedores laborales. Esa es la prelación legal que por supuesto se tiene que respetar. Cuando el acuerdo es legítimamente presentado, queda confirmado por parte del juez del concurso. Un proceso de reorganización es gobernado fundamentalmente por los acreedores, por las mayorías. Otros aspectos de importancia dentro de los procesos de reorganización. Y para este efecto abordaremos 2 o 3 puntos finales. El primero, ya lo hablamos en forma tangencial, los procesos ejecutivos. El segundo punto será el tratamiento de los intereses dentro de los procesos de reorganización. Y por último, el tratamiento respecto de los bienes operativos de las empresas en situación de crisis. Es decir, ¿qué pasa con los bienes donde la empresa desarrolla su objeto social? El primer punto entonces es el proceso ejecutivo o los procesos ejecutivos que estaban en marcha cuando la empresa ingresa a un proceso de reorganización. Por ministerio de la ley, esta clase de procesos quedan en suspenso. Los jueces que los conocían pierden competencia, no los pueden seguir tramitando, sino que deben remitírselos a la Superintendencia de Sociedades. Eso tiene una consecuencia de orden práctico. Todo proceso ejecutivo implica medidas cautelares, imposición de medidas cautelares. Es decir, que la empresa muy seguramente tiene sus bienes embargados, las cuentas igual, dineros retenidos. ¿Qué pasa entonces con esos bienes? Que al interior del proceso concursal que se ventila en la Superintendencia de Sociedades, el empresario deberá demostrar que por razones de oportunidad, conveniencia y necesidad requiere la utilización, por ejemplo, de los recursos embargados, e inmediatamente entonces procede el desembargo de los mismos y de su utilización. Lo mismo pasa con todas las demás medidas cautelares decretadas dentro de los procesos ejecutivos. Y esto no podría ser de una manera distinta, porque si es un proceso de orden recuperatorio, mal podría hacerse entonces cuando la empresa tiene las cuentas embargadas o limitadas en cuanto a la utilización de los recursos. Segundo aspecto, el tema de los intereses dentro de un proceso de reorganización, y para eso haré valer el ejemplo
que comenté hace unos minutos, la creencia de un banco. Por supuesto que los intereses normalmente pueden superar en algún momento dado el préstamo en capital inicialmente conferido. El banco otorga un crédito por valor de 500 millones de pesos. Hace aproximadamente 3 años lo hizo. Puede que cuando la empresa ya llegue a una situación de insostenibilidad, ya esa obligación, pues por supuesto, es muy superior al valor inicialmente indicado. En consecuencia, cuando la empresa ingresa a reorganización, y por eso ya lo advertí, como es un proceso de mayorías, las mayorías serán las que voten si solo dentro del acuerdo se pactan capitales. Es decir, que todos los acreedores, única y exclusivamente, les será reconocido el capital que se les adeude, siendo posible perfectamente que los intereses no tengan ninguna participación ni ninguna posibilidad de pago. Eso, por supuesto, repito, y en eso quiero ser enfático, en la medida en que los acreedores así lo dispongan. En sí, el proceso no tiene ningún costo. Es decir, el presentar una solicitud ante la Superintendencia de Sociedades no implica costo económico para la empresa. Distinto sería, por supuesto, si desea contratar a un profesional o unos profesionales que puedan adelantar el proceso. Eso ya son costos, digamos, asociados a un proceso de insolvencia. Pero estudios del Banco Mundial han señalado que el costo total de un proceso de insolvencia es inferior al 2% del valor total de los pasivos de una sociedad. Luego, eso quiere decir que los valores son mínimos comparados con lo que implica recuperar una empresa. Si la empresa realmente utiliza el proceso para cumplir con las finalidades para las cuales se diseñan los procesos, no tendrá mayor impacto. Incluso podríamos ampliar esta respuesta bajo el siguiente esquema. Urazán Abogados maneja un importante número de procesos de esta naturaleza y tenemos acreedores que en porcentajes superiores al 85% nos han votado acuerdos cuyos pasivos son absolutamente elevados. Pero también tenemos aquellas empresas en situación de dificultad económica que cuando ingresan a los procesos han logrado que sus ventas superen en un altísimo porcentaje la situación previa a la solicitud de admisión de reorganización. Luego, entonces, podrán presentarse tantos escenarios como el empresario pretenda exponerles a sus acreedores. Colombia es pionero en el mundo en los procesos de insolvencia. ¿Qué quiere eso significar? Que nuestras normas sobre aspectos de insolvencia están a la vanguardia en el mundo en cuanto a su aplicación. Muchas otras legislaciones han pretendido llevar a sus legislaciones internas nuestra normatividad. Eso en primera instancia podría hacer considerar que el Estado tiene un interés especial en salvaguardar y proteger empresas viables. Ahora bien, por supuesto que el Estado no puede ir más allá de cumplir con su labor de inspección, vigilancia y control respecto de las empresas que ingresan a esta clase de procesos. Pero el fondo es aún mayor. ¿Por qué razón? Porque esto es un tema de índole cultural. Es decir, cuando la empresa está en situación de crisis, no solamente debería ser el empresario el que las advierte y busca las soluciones para recuperarse. No, también debería concurrir la voluntad de sus acreedores para evitar una quiebra posterior. Precisamente nuestra legislación contempla que
en determinados eventos, sean los acreedores los que soliciten bien un trámite de reorganización o bien un trámite de liquidación. Esta última pregunta se responde de la siguiente manera. Es la ley la que determina los plazos a través de los cuales se debe firmar un acuerdo. Por supuesto, los acreedores en algunas oportunidades pueden, dependiendo las necesidades de la empresa, ampliarlos o restringirlos, pero en primera instancia la ley es la que los establece. Agradezco nuevamente su amable atención. Muy interesante la conferencia. Digamos que los empresarios, desafortunadamente, la mayoría de las veces no conocemos muchas situaciones que la misma ley nos da para poder apoyarnos en situaciones de crisis, que es cuando más las necesitamos. Y realmente lo que pudimos aprender es que hay muchas herramientas que podemos utilizar para una crisis, volverla es una oportunidad. A ver, yo creo que aquí en Colombia no hay muchas empresas, no tengo conocimiento como Urasan, que es una empresa dedicada a ayudarnos, a mostrarnos a los empresarios que hay un camino antes de acabar una empresa, porque yo considero que el empleo lo damos nosotros, las empresas pymes, medianas, ¿sí? Y ellos nos están mostrando un camino que sí podemos salir adelante, porque si nosotros creamos una empresa, la hacemos con la convicción de que vamos a pagar nuestras deudas. De hecho, si estamos acá es para ver cómo pagamos esas deudas. Qué bueno que el Estado se haya fijado en su momento para darnos la oportunidad de oxigenar, y más aún que empresas como Urasan y compañía y asociados que son versados en el tema, porque yo incluso no soy abogado, soy comerciante, pero estuve leyendo la ley y no es nada fácil. Considero que es para entidades como las de ustedes, que son especializadas para tener éxito en todo el proceso, y sobre todo que lo van acompañando y le van diciendo y le van explicando cada uno de los pasos para que uno pueda tener más seguridad y tener el soporte para dar el cambio, el giro que se le debe dar a la empresa en la reorganización.